Es fundamental trabajar con los niños que tengan una correcta autonomía. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma en la que luego se van a sentir seguros, se van a sentir que ellos son autónomos, que son capaces de resolver las situaciones del día a día. Hay un momento que es genial. Cuando los niños son pequeños, en torno a 1 año y medio, 2 años, es el yo solo, a mí, yo quiero. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí tenemos que tener una paciencia infinita. ¿Por qué? Porque evidentemente quieren hacerlo solos, pero todavía no les sale y hay que dejarles, es fundamental. Evidentemente les tenemos que ayudar después un poquito porque no van a ser capaces. Pero si en ese momento lo que hacemos es decir, no, que vamos con prisa, que tú tardas, que es que no... Vamos a ir un poco, por así decirlo, además de interfiriendo en su autoestima, porque el mensaje que les vamos diciendo es tú no puedes, yo sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que no vamos trabajando esa correcta autonomía. Y además es que esto a los niños se les pasa muy rápido, pasan del yo solo a mí, yo quiero a házmelo tú, porque es muy cómodo. ¿Para qué me voy a vestir si me puedes vestir tú? ¿Para qué voy a andar pendiente de lo que tengo que llevar al colegio si vas a andar tú? ¿Para qué voy a saber cuándo es el examen si yo sé que ya tienes un grupo ahí, ¿no?, de WhatsApp que te lo van a decir? No. Tú te tienes que responsabilizar de lo tuyo y esto es fundamental, que los adultos no asumamos las responsabilidades de los niños. ¿Por qué? Porque si no luego encontramos que no son responsables, pero ¿cómo lo van a hacer si saben en el fondo que eres tú quien ha asumido esa responsabilidad? Por eso, va a ser fundamental 2 variables súper importantes si queremos trabajar autonomía. La primera de todo es tiempo. Queremos que aprendas a comer tú solo por las mañanas, ya tienes que desayunar tú solo, ¿vale? Si nos hemos levantado muy pillados de tiempo porque tenemos que llegar al colegio, porque hay que vestirse, porque tal, al final, ¿qué hay que pensar? Que un niño o una niña va a desayunar, se le va a caer la leche, se le va a derramar y que no pasa nada. Pero necesitamos tener ese tiempo, ¿para qué? Para que podamos recogerlo y que no se forme aquí el drama del siglo. Y la segunda variable súper importante va a ser la paciencia, fundamental. ¿Por qué? Porque requiere mucha repetición, una tras de otra, y esto es fundamental que lo trabajemos con los niños. Al principio, la primera vez, las cosas no salen bien, pero no pasa nada, se repiten y aquí, si hace falta, tenemos que ensayar nuestra mejor sonrisa en el espejo de no pasa nada, aunque por dentro estemos, ay Dios mío, ¿qué hora es? ¿Qué prisa tenemos? No pasa nada. Y de nuevo podemos utilizar también el juego para trabajar todo esto. Primero, algo que es fundamental. Los niños es muy importante que aprendan a entretenerse ellos solos y a jugar ellos solos. Hay niños que les cuesta muchísimo jugar solo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en un primer momento les dejamos el juego dirigido y les decimos, ¿qué te parece si vamos a jugar a los Playmobil? No sé qué jugar, vete montando una escuela, una granja, lo que sea. Y dentro de un ratito yo vengo, veo cómo lo has montado, te voy dirigiendo el juego y voy desapareciendo. O sea, que al principio dirigimos el juego, nos vamos y aparecemos a intervalos. A lo mejor aparecemos al minuto, luego a los 4 minutos, después a los 5. Cada vez vamos dando más espacio. Y esto va a ser una muy buena forma para que vayan trabajando también un poco esa autonomía. En otras ocasiones ya les diremos, oye, pues ¿por qué no eliges tú el juego? Les vamos dando opciones, pero es importante que ellos jueguen ellos solos. Vamos a adecuar muy bien los juegos que tenemos, porque a veces, ¿qué pasa? Que vemos un juego muy chulo y decimos, mi niño, mi niña es muy listo, no pasa nada que ponga 4 años. El mío de 3 lo va a entender. Bueno, pues a lo mejor resulta que es que si tiene 4 años ya va a ser capaz de jugar solito con él y con 3 tienes que estar tú sentado al lado. No pasa nada, tú te puedes sentar a jugar con ellos porque es muy importante jugar con ellos. Pero para trabajar esta autonomía también nos interesa que de vez en cuando favorezcamos que puedan jugar ellos solos y que dirijan el juego y que elijan a lo que ellos quieren jugar. Otro aspecto fundamental en la autonomía es no hacer las cosas que sí que pueden hacer. Pues por ejemplo, con 2 años, ¿qué sabemos? Con 2 años, evidentemente, si ya estamos en esa etapa todavía que no hemos quitado el pañal, pues lo que podemos hacer es envolverles el pañal, eso sí, muy bien envuelto, y decirles, venga, lo puedes ir y lo puedes tirar en la basura. O nos quitamos la ropa, el pantalón de gomita, que es solamente bajar. Pues evidentemente una camiseta no van a ser capaces, pero ya te quitas tú el pantalón y además lo puedes llevar al cesto de la ropa sucia o ya te puedes empezar a poner el pijama.
vamos a ir pidiéndoles cositas que sí que sabemos que pueden hacer en su edad, en torno a 2-3 años, vamos a empezar a utilizar ahí ya, ¿no?, esos cubiertos, pues evidentemente con paciencia, porque a lo mejor la sopa no se queda en la cuchara y se nos va a derramar por el camino, pero lo vamos a ir un poco fomentando. Se trata en todo momento eso, de las cosas que sí que saben hacer, que se las podamos ir pidiendo, y también mucho a través del juego, que va a ser otro elemento que nos va a ayudar a favorecer esa autonomía.